En todo el país, en todo Israel, se han activado ya las alarmas antiaéreas y Israel, por su parte, ya está hablando a su vez de volver a responder, en este caso, con toda dureza, han dicho, al régimen iraní tras haber protagonizado ese ataque. Ya les digo, vamos a estar, por supuesto, en el Líbano. El gobierno español evidentemente está recomendando que no se viaje a la zona. Tiene preparado incluso un plan de evacuación para nuestros nacionales allí, en el Líbano, aunque todavía no se ha puesto en marcha. Y, por supuesto, hay que hablar también del contingente de militares españoles que se mantiene en el Líbano. Don Ángel, hoy le voy a pedir que se siente aquí a mi lado. Ángel Tafalla, almirante, bienvenido, muy buenas noches. Es un auténtico placer, sabe, recibirle siempre en esta casa. Fíjese que la última vez que vino estábamos hablando de este conflicto ya en Oriente Próximo y decíamos, hombre, la sensación es que a nadie, evidentemente, le interesa una escalada de la tensión, llegar a una guerra en Oriente Próximo. Esa era la conclusión hace apenas un mes. Hoy, por desgracia, si no estamos hablando ya, almirante, de guerra, esto se le parece mucho. Sí, sí, es prácticamente una guerra o un enfrentamiento directo entre Irán y Israel, que quiere decir, en cierto modo, que el eje de resistencia que había organizado Irán no le está funcionando, porque al final ha tenido que dar la cara. Bueno, ha dado la cara con ese ataque de 200 misiles que han caído en diferentes ciudades israelíes y, claro, ahora lo que nos atenaza es que Israel está diciendo vamos a responder a este ataque iraní y vamos a responder además con crudeza. Aquí estamos hablando ya de dos potencias, también militares, dos potencias importantes, y estamos hablando de un conflicto entre países. Lo digo porque, por ejemplo, hasta ahora Israel estaba luchando contra grupos terroristas, es verdad, con esa novedad también de las últimas horas. Detrás, claro, con esa novedad de las últimas horas de la incursión terrestre de Irán en el Líbano. Pero ahora estamos hablando ya de un enfrentamiento directo entre dos países y dos potencias militares. Sí. Que no es el primero, porque en abril, recordarás, que hubo... Cierto. En abril pasó esto también. Hubo Israel ha practicado la provocación, hasta que ha hecho saltar a Irán, porque no le queda más remedio si quiere conservar un mínimo de credibilidad, porque estaba perdiendo. Entonces, este asalto, al sur del Líbano, la eliminación del líder de Hezbollah, todo esto, claro, ha ido en la mentalidad de Irán siendo una provocación hasta que no le ha quedado más remedio, aunque yo detecto que deben tener un miedo que no les llega la camisa al cuerpo. En Irán. Porque han visto cómo han caído los de Hezbollah, que ha sido desde el punto de vista de inteligencia, no desde el punto de vista moral, que te he oído antes de entrar aquí y estoy de acuerdo en que no hay buenos ni malos, o sea que es una ingenuidad, claro. Todos tienen un grado de bondad y maldad y el entrar en el campo moral, no, el entrando ya en el campo táctico, Israel ha demostrado que Hezbollah sé quiénes sois todos y el organigrama es impresionante, el organigrama tachado. Claro, el iraní está pensando, el siguiente tachado soy yo. O sea, y entonces ha sido, por lo que sea, ha sido asaltado hasta última hora. Ahora viene el contraataque de Israel, que lo va a ver seguro. Y que va a ser, lo han anunciado, efectivamente. Que fue lo mismo que pasó en abril. Y en abril Israel atacó... Pero en abril... todo parecía, o daba la sensación de que estaba algo más contenido, que efectivamente en aquel momento, dentro de que era una situación de tensión, nadie quería ir más allá. Todos más o menos querían salvar la cara desde el punto de vista militar, tengo que hacer algo, pero no ir más allá. Ahora estamos hablando de un ataque masivo con misiles en Israel, más masivo fue el primero, en abril. Bueno, sí, se lanzaron pero tienes toda la razón. Pero sí que daba esa sensación de, bueno, voy a hacer una respuesta comedida. Se avisó antes, voy a lanzar los misiles. Daba esa sensación de que nadie quería ir más allá. Ahora estamos hablando, yo creo que de un conflicto más grave desde el punto de vista puramente militar. La contención de Irán, tal como la veo yo, es su propia opinión pública, que está muy... los ayatolás no tienen a su población detrás de ellos. He visto unas imágenes de las manifestaciones, había de todo menos entusiasmo.
allí. Sí, ha sido muy contestado. A Irán lo frena su propia opinión y a Israel lo frena Estados Unidos. Y Estados Unidos está muy debilitado en este momento. La administración Biden es un pato cojo. Pato cojo, que dicen sí, ellos, efectivamente. Le quedan 2 meses, Kamala Harris no puede hacer nada contra su jefe que le ha nombrado, el otro es un indeseable, el Trump. Entonces, Estados Unidos en este momento no es quien para frenar. Entonces, Netanyahu, que también... Es que da la sensación de que está en una escapada hacia adelante. Sí. Sí, está diciendo hay que lograrlo antes de que en enero tengamos una nueva administración americana y me empieza a poner pegas, porque Estados Unidos puede poner pegas cuando quiera, es simplemente reducir o cortar el armamento. Claro. Entonces, bueno, no son palabras. De momento hoy, es verdad que en el terreno de las palabras, pero en las últimas horas Biden ha dicho que van a hacer todo lo necesario para defender a su principal aliado, que es Israel, claro, en su derecho de defenderse. Pues, pero claro, esta es la siguiente parte de esa escalada, que era por lo que le quería preguntar, almirante. Estados Unidos, hasta ahora estamos ante un conflicto regional, un conflicto bélico ya, no se puede hablar en otros términos, abierto. Pero un conflicto bélico regional, enormemente preocupante, pero regional. Ese puede ser el siguiente paso preocupante en la escalada. Estados Unidos ha dicho, ayudaré a mi aliado a defenderse, que es Israel, y también Irán tiene aliados. Estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, que de momento no, efectivamente... No en el mismo grado de aliado. De amistad. Son compañeros de viaje. Exacto. No es lo mismo que Estados Unidos. Pero de momento sí que no se espera que China haga un pronunciamiento, por ejemplo, en la misma línea de lo que ha hecho Estados Unidos. O sea, guerra mundial no va a haber. Almirante, me ha captado perfectamente. Guerra regional en Oriente Medio puede haber, y eso es extremadamente peligroso, entre otras cosas, para el suministro de petróleo a todo el mundo, no solo el implicado directamente. Si Oriente Medio salta, los gobiernos árabes en este momento más o menos respaldan a Israel con la boca así un poco cerrada, pero sus opiniones públicas son muy pro-palestinas. Claro, eso puede acabar como el lucero del alba, si se extiende. Estados Unidos, la administración Biden más concretamente, patéticamente ha intentado refrenar la cosa, pero pero el otro le arrastra. Muy relacionado también con el periodo electoral en el que está inmerso Estados Unidos. Claro. Es que esa es la debilidad que ha visto Netanyahu, que el gran padrino, el que me puede parar en este momento, no puede abrir la boca mucho porque está en juego la presidencia de los Estados Unidos. Y este es el momento de ir a por ellos. Y por eso a mí me da pena que Biden, que creo que ha sido un buen presidente y tal, y sobre todo ha mostrado un apoyo incondicional a Israel, ahora está siendo arrastrado por los hechos. Si llega la hora de la verdad, eso lo debía saber también nuestro gobierno, hay que ponerse al lado de Israel. Si llega la hora de elegir, aunque todos son malos, hay que elegir Israel. No vamos a ir con Hamás. Es una democracia frente a grupos terroristas o autocracias. Exactamente. Claro. Es algo, o sea, nuestros intereses. Esperemos que no tenga que llegar a ese grado de eso, pero conforme se va extendiendo el conflicto, más vital es saber en qué bando estás. Que eso hay que explicárselo también a nuestro gobierno. Es indudable que Israel ha hecho muchas cosas mal. Israel no empezó esto. Israel no oculta sus estados mayores y sus centros de inteligencia debajo de centros de civiles con miles de civiles. Está mal matar civiles, indudablemente. Pero ¿y el que hace un centro de inteligencia, un depósito de armas debajo de esos civiles, qué? Y además son sus civiles. En el terreno, digamos, de las noticias preocupantes, que son, por desgracia, todas las que tenemos que analizar esta noche, está también el hecho de que Irán es una potencia importante, también decíamos desde el punto de vista militar, hasta el punto de que es una potencia pseudonuclear. Bueno, es verdad que no llegaron a establecer o a poder fabricar las armas nucleares después de aquel acuerdo que se interrumpió, pero que si no lo es, está muy cerca. Irán es una gran potencia, es un gran país culturalmente. Una cosa es el país y otra es el gobierno,
como sabemos nosotros aquí bien. Hay que distinguir, pero es un gran país, una gran cultura, tiene un gran ejército, numérico sí, es decir, meter las manos en Irán, invadir Irán, sería una locura. Sería una locura, ni Estados Unidos ni ningún país en sus cabales, después de lo que pasó en Irak y en Afganistán, porque eso sería un Afganistán en esteroides o una cosa. El problema que Irán puede hacer a los otros es bastante limitado, ¿eh? Como se demostró en abril, sí, que tiraron cientos y cientos de misiles y no llegó ninguno. Llegaron 3 o 4 que encima mal guiados. O sea que gran ejército para invadir, sí. Gran ejército para ellos ser invasores, amenaza exterior. Muy poco. Y luego, almirante, nos queda, por supuesto, porque además es parte esencial en ese teatro de operaciones que dicen ustedes en las Fuerzas Armadas, por supuesto, hablar del Líbano. Israel ha entrado en el Líbano, es lo que ha desencadenado después esta respuesta por parte de Irán en forma de bombardeo con misiles. Estamos hablando, usted se lo pregunta además porque lo conoce muy bien, ha formado parte del contingente español en No, en yo el no he Líbano. formado, conozco Beirut, pero yo embarcado, llegué a Beirut embarcado. Recuerdo que nos lo contaba en alguna ocasión. Sí, sí. Claro, estamos hablando de un país, insisto, por hacernos una idea del tamaño en España de Cantabria o de Asturias. Qué pena, ¿eh? La Suiza del Oriente Medio. Además con una enorme riqueza cultural y de un mestizaje también cultural. Una gran influencia francesa, cristiana, y una influencia notable, también naturalmente musulmana, culto, relativamente rico hace años, pero débil, en medio de unas tensiones espantosas. Y entonces ha sido ocupado por Hezbollah y está a punto de ser avasallado por 4ª vez por Israel. En el débil pero este era el centro en donde históricamente peleó Siria con Israel, pero ahora es Hezbollah, que es un subrogado de Irán. Entonces la duda es, ¿Irán irá por su subrogado? A la hidra le han cortado una cabeza, pero ¿seguirá luchando las otras cabezas por esa o no? Parecía que había un momento que lo iban a dejar tirado. Hezbollah en estos momentos está verdaderamente confusa. Descabezada y confusa, descabezada, claro. Tiene una potencia posible, pero hipotética, mientras Irán le apoye. Si no le apoyara, por eso Irán, creo yo, los ayatolás, digamos, han roto su prudencia o su miedo, según lo veamos, o lo que sea, y se han lanzado. Hay que apoyarlo de esto porque si no va a Hezbollah, se va a Hamas y le dan para el pelo a los hutis, tenemos que combatir directamente nosotros. Bueno, vamos a situarnos en ese pequeño gran país que decía que es el Líbano, sobre todo para conocer cómo es el día a día después de esa operación terrestre del ejército israelí para la población civil. Se lo vamos a preguntar a Anthony Kater y a María Cruz de la Torre, que viven, de hecho, hablaba usted, almirante, en uno de esos barrios cristianos de Beirut que usted también conoce. María Cruz y Anthony, bienvenidos, buenas noches. Creo que me escuchan. No es fácil la comunicación, creo que hemos conseguido establecer esa comunicación telefónica. Hola, María Cruz. Aquí estamos y oímos perfectamente lo que... ¿Cuál es la situación ahora mismo en el barrio en el que se encuentran? En ese, decíamos, barrio cristiano en Beirut, ¿verdad? Bueno, pues hoy hemos estado asustados esta tarde cuando hubo un tiroteo que no sabíamos de dónde venía ni por qué venía. Luego parece ser que en este país tanto la alegría como el duelo a veces se expresa con tiroteos, con disparos al aire. Y era un poco por la intervención iraní lanzando, 180 misiles, 200 sobre territorio israelí. Luego ya se calmó y el día ha sido bastante tranquilo. Bueno, de manera, Anthony, que en ese día a día los comercios entiendo que siguen abiertos a pesar de esa operación terrestre del ejército israelí, que la gente puede seguir acudiendo a los colegios con los niños, se puede seguir acudiendo a los puestos de trabajo o no, o ha llegado el grado de influencia de esa operación terrestre israelí a ese punto.
Maricruz o Anthony, y creo que hemos perdido esa comunicación. Ya le decía que obviamente es complicado y me da la sensación de que Maricruz nos iba a decir que sí, que incluso ha llegado a afectar en el grado, hasta ese grado, en el día a día de la población civil en el Líbano, que colegios y centros de trabajo. Me daba la sensación que era la respuesta que estaba intentando darnos Maricruz. Y son operaciones previas. También se nota. Y cuando empiece la invasión, lógicamente, los refugiados del sur, desde luego, en la zona donde estamos, UNIFIL... Ahora le iba a preguntar por eso, sí, pues zona... hasta el río Litani, pero luego Israel ha dicho que se vayan al río Alawi, es decir... pues son unos 40 o 50 kilómetros viviendo desplazados hacia Beirut, Sidón o Tiro o todo eso, o sea que esto puede ser muy duro para el Líbano. Bueno, es que estaba usted hablando de operaciones previas del ejército israelí, pero es verdad que ha habido algo más que escaramuzas entre el ejército israelí, combates cuerpo a cuerpo entre el ejército, digo en el Líbano, entre el ejército israelí y la milicia de Hezbollah, que decimos que es una milicia, pero en realidad es un ejército más potente que el de algunos países. Creo que hemos podido recuperar esa llamada con Maricruz, ya le decimos que es complicado establecer esa comunicación. Maricruz, me decía que ustedes allí en el Líbano hoy se ha podido hacer una vida más o menos normal en el sentido de poder acudir a los colegios con los niños, al trabajo, a comprar, ¿o no? No, decíamos que desde el punto de vista de trabajos individuales la gente ha seguido moviéndose, había circulación y la gente se ocupaba de sus asuntos. Los supermercados, las tiendas abiertas, pero colegios y universidades desde la semana pasada, desde el viernes y el ataque masivo contra esos edificios que causaron tantos muertos para matar a Hassan Nasrallah, entre el pánico, el dolor, el luto, ya no hay ningún colegio abierto y muchos de ellos están ocupados por el 1 millón de refugiados de libaneses del sur que han tenido que abandonar sus pueblos y sus ciudades porque Israel amenazó con bombardear la zona y masivamente la gente se desplazó hacia Beirut. Algunos tienen donde abrigarse de la lluvia y del frío que está empezando, otros no, algunos están en colegios, o sea que de momento el curso escolar está bien comprometido. Bueno, nos decía el almirante Ángel Tafalla, que conoce bien también esa ciudad, su ciudad de Beirut, que es un lugar donde se convive con ese mestizaje incluso cultural, ¿verdad? Claro, ¿cómo no? Es decir, el Líbano siempre ha sido un país de 19 comunidades religiosas, de muchos países que han ido quedándose aquí. Hay palestinos, hay sirios, hay muchos extranjeros. Es decir, en ese aspecto el Líbano es un país muy rico de mestizaje y de mezcla y de convivencia pacífica y normal. Lo que pasa es que cuando vienen las guerras todo se rompe y la violencia estalla en todos los niveles. Pues María Cruz de la Torre, que vive en ese barrio cristiano en Beirut, de verdad le agradecemos mucho que haya compartido estos minutos con nosotros y por supuesto le enviamos un abrazo enorme desde España. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto, María Cruz. Gracias, adiós, buenas noches. Un fuerte abrazo. Ya decimos esa comunicación que es muy endeble ahora mismo, claro, por razones obvias, lamentablemente, con el Líbano. Almirante, nos queda analizar la situación de los militares españoles que están allí en el Líbano participando en ese contingente. La semana pasada la ministra de Defensa, Margarita Robles, decía, evidentemente esa misión ahora prácticamente está en suspenso, nuestros militares están en sus lugares, en lugar de hecho seguro y sin participar, por ejemplo, en esas maniobras en la calle. ¿Cómo son esas instalaciones en las que están los militares españoles? Bueno, para ser justos, los 600 y pico, 700 nuestros, sí, son parte de UNIFIL. Lo que pasa es que el general que lo manda, el general Lázaro, es español. Entonces, era una fuerza de interposición. Está a punto de pasarle por encima
una división acorazada israelí con una queja. Esa división, o Israel, se puede quejar de que la fuerza de UNIFIL estaba para interponerse y que allí legalmente solo podía entrar el ejército libanés o UNIFIL. Y sin embargo parece ser que desde allí, en túneles subterráneos y no sé qué, que UNIFIL no detectó, o si los detectó no vio no sé qué, van a entrar allí ahora a destruir las instalaciones y tal, en una zona donde Hezbollah no debía haber operado, pero operó, y a establecer una zona, un buffer, entre la frontera, el río Litani, que es donde está UNIFIL, y encima un río más arriba, 30 kilómetros más arriba, que se llama Alawi. Ya en el norte. Más al norte. ¿Hasta dónde penetrarán los israelíes? No, pero los nuestros están allí con los nuestros y sus compañeros de otros países, que también tienen padre y madre, están allí con una misión de interposición. No tienen mandato de atacar a nadie, solo de defender. ¿Pueden estar en riesgo o están Sí, en lugar seguro? yo creo que sí. Sí. ¿En riesgo? Sí, porque les va a pasar una... Claro, eso la ministra, pues posiblemente yo, como no tengo responsabilidades en este momento, puedo expresar mi opinión personal. Sí, porque les va a pasar una división acorazada muy fuerte, 10.000 hombres con armamento pesado, buscando una línea norte que nadie sabe, nadie de nosotros sabe dónde va a acabar, y ellos están allí con una misión obsoleta, porque la misión es interponerse. ¿Pero cómo interponerse si les están pasando por encima? La misión ahora mismo está en suspenso clarísimamente. Es suspenderla. Es más, incluso el propio ejército oficial libanés se ha retirado para que pudiera pasar las tropas. Es que es una misión, cuando las dos partes acuerdan, hay un cierto acuerdo de no ir a guerra abierta, entonces interpone una cosa para que no salte una chispa. Claro. Pero si el incendio te ha pasado por encima... Nos preocupa, nos preocupa eso, y nos dice que pueden estar en riesgo los casi 700 militares españoles que todavía forman parte de ese contingente, efectivamente, de Naciones Unidas, pero que ahora mismo ha quedado en suspenso, por desgracia, por obligación de la realidad sobre... Es responsabilidad de Naciones Unidas, no de España, pero son hijos de España, claro. Bueno, y si España dice que los repatrian, los puede repatriar, entiendo, aunque forme parte o no. Tiene que ser un acuerdo de Naciones Unidas. Los gobiernos socialistas son especialistas en retiradas. A los militares no les gustó mucho la forma en la que se salió de Irak. Es más fácil entrar que salir. Salir hay que salir con dignidad. De manera ordenada, además. No puedes salir, entre otras cosas, porque tienes otros miles de gentes que dependen de ti. Y cuando encima además pones el jefe, la retirada es dura, Bueno, pues estaremos muy atentos. Por desgracia vamos a tener que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, y además de atentos, preocupados. Almirante, gracias de verdad por estar con nosotros.